Listo. Bueno, este es el lanzamiento con la primera empresa privada, que es encabezada por Elon Musk, que es también el dueño de Tesla, de los autos eléctricos Tesla. Y esto es súper importante porque ¿cuál es la visión? Este es el inicio de lo que tiene planteado Elon Musk. ¿Qué es lo que él tiene planteado a futuro? El turismo espacial, en donde las personas, obviamente, con una gran cantidad de poder adquisitivo, van a poder adquirir como viaje irse al espacio. Pero este es el primer paso que se está dando en esta incursión privada junto al gobierno de los Estados Unidos, de nuevo retomando los lanzamientos hacia el espacio. Por eso es que es importante esto. Era de haberles puesto una prueba ahorita mismo de esto. Ahí sí nos tomaba la lección. Sí, pero esto, y este lanzamiento fue cancelado el día miércoles por el mal clima. Y hoy se lo retomó, justo el momento en punto que teníamos la clase. Por eso les dije, espérenme un minuto. Literal fue el minuto que era el conteo atrás. Después de la Guerra Fría vuelve a ocurrir algo así. Recuerdan la carrera armamentística que hubo y sobre todo para la carrera que hubo también en cuestión de la Guerra Fría. Un nuevo contexto, lo que se habla tal vez de la existencia de una nueva Guerra Fría con China, contexto comercial, contexto económico, político, y que aparezca justo el privado ayudado por el gobierno de Estados Unidos, siendo ellos los que proveen a la NASA, cambiando todo el modelo que se tiene pensado en cuestión de viajes espaciales. Y bueno, después de esta muy breve y bella introducción que vuelve a ser histórica, Sí, está muy interesante, Liz. es bastante importante para el contexto, sobre todo internacional, y sí les invito a que revisen un poco más de esto. Entonces, si están viendo esta pantalla, listo. Como Sí. la clase pasada quedamos, como ya acabamos con los contenidos y vamos ahora al reforzamiento, vamos aquí a hablar de ¿recuerdan las tres divisiones que existían aquí? Donde se ubicaba aquí al anarquismo, al comunismo y al socialismo. En la parte de izquierda, por supuesto. Esta es la izquierda. Y aquí ubicábamos al anarquismo. Uy, ¿qué hice? Al anarquismo. En la siguiente era el comunismo. Y aquí el socialismo. En esta primera clase de hoy vamos a ver el anarquismo y el comunismo. Para la siguiente ver el socialismo y el centro que sería la socialdemocracia, para después concluir en una tercera clase con lo que es el liberalismo, el progresismo, conservadurismo y fascismo. ¿Sí? Entonces, ¿me confirman qué pantalla están viendo? Yo, donde está izquierda, comunismo, Chévere, anarquismo. chévere. Entonces, en lo que me he basado es en 119. Estoy utilizando un diccionario, pero no es como que digamos un diccionario como, no sé, me invento una marca Patito, sino este diccionario está escrito en coordinación con expertos en lo que es del área de relaciones internacionales, y es un diccionario de relaciones internacionales y política exterior, en donde se nos habla más en profundidad de los conceptos. Como podemos observar aquí, es este diccionario,
escrito por Juan Carlos Pereira, en coordinación. Uy, te está cargando. Listo, estos son de los comprados. Listo, aquí está. Es súper bueno, me ha ayudado bastante. Déjenme regresar a la página. Listo. Creo que ahí sí debería cargar. Ya. Aquí de ciencia política, que sería la editorial, y esto viene con el Ministerio de Defensa español en cooperación. Ahora, vamos a hablar de la anarquía. ¿Qué será la anarquía? Y vamos a usar este texto de referencia. Como pueden ver, son 1945 páginas, un chingo de todos estos vienen aquí. Todo esto. Está escrito también, coautorado por diferentes. Bueno, aquí esta es la bibliografía del autor. Es bueno mostrar esto en cooperación con estas personas, másters, abogados, doctores, historiadores, que nos va a servir como un buen punto de referencia. Entonces, nos ubicamos en la página 388. Ya, a ver, yo dije 388. ¿Dónde está? Ya. Entonces, a ver. Anarquismo es la 119. Comunismo es después. 119. Listo. Entonces, el anarquismo. ¿Qué nos dice que es el anarquismo? Nos plantea que es una ideología política surgida en el siglo XIX, la cual afirma la libertad individual y rechaza cualquier forma de Estado y de gobierno. Entonces, esta idea nos plantea que el gobierno eres tú. No existe otra forma. Buenas tardes, licenciado. Lucía, ¿cómo estás? Disculpe, me atrasé. No te disculpamos. Te disculpamos con una condición. ¿Ya? La misma pregunta que les hice a tus compañeros. ¿Qué fue lo que ¿Cuál? ocurrió hace unos minutos? Ay, no sé, Lice, me cogió en... No sé qué responder. Ustedes utilizan las redes solo para ver memes y conversar con sus mozos y sus mozas. Ay, no diga eso. Sobre todo, Javier, que le veo bastante feliz cuando dije eso. Ay, Dios mío. A ver, entonces. Bueno, te pongo en contexto de lo que hablamos justo previamente. Lo que pasó, lo que pasó hace unos minutos fue que después de varios años volvió a existir un lanzamiento hacia el espacio tripulado por 2 astronautas por el gobierno de Estados Unidos en colaboración con una empresa privada llamada SpaceX. Y esto abre una nueva posibilidad y un nuevo panorama internacional, desde temas de cooperación hasta temas de seguridad. ¿Sí? Ahora, después de ponerte en contexto, y ya que llegaste tarde, no mentira, estábamos hablando de esto, de lo que habíamos planteado previamente y creo que se borró. Ah, no, chévere. Como podemos observar aquí, era el cuadro que planteamos la clase pasada, en donde nos vamos a enfocar en centrarnos en el anarquismo y en el comunismo. Para la siguiente clase hablar de socialismo centro y después en la ideología siguiente hacer mención a lo referente a la parte de derecha, que sería desde el fascismo, conocimiento desde la doctrina liberal, el progresismo, el conservadurismo y el fascismo. ¿Vale? Listo. Buenas tardes, compañeros. Perdón. Osvaldo, ¿cómo estás? Creo que entrando les voy a ir preguntando lo mismo. Ya ve que no era yo nomás. Osvaldo, te disculpamos tu atraso con una condición. Dígame, licenciado. Que nos digas qué ocurrió hace unos minutos.
el despegue de la nave de China con éxito que está allá en el espacio. Todo bien, menos lo de China. De la NASA POG, algo así, le dice que. Ya, se merece el punto, se merece el punto. Y de hecho te voy a poner en este preciso instante para que lo veas. Si ven, él no ha estado conversando con sus peores nada. En cambio, Javier sí ha estado feliz con... No, no, le dicen nada que ver. Listo, entonces, ¿sí pueden ver aquí la pantalla? Y la computadora se está petando. Ya. 10. Ya, entonces, ¿dónde estás tú? Tu apant. Ya. Vamos a subirte aquí. Ya, dicen, gracias. Este 8 será un 9. Listo. Ya. Bueno, entonces, continuando, para cerrarle, o sea, darle contexto, estábamos hablando el inicio del anarquismo, en donde, ¿a qué hacemos referencia? El anarquismo como una ideología política surgida en el siglo XX, que afirma la libertad individual, rechazando las formas de Estado existentes y de gobierno. ¿Qué nos hace referencia a esto? Que ustedes como persona individual, como ente social individual, rechazan las formas existentes de política normal y se ponen a ustedes como el propio gobierno. Ustedes son su gobierno. Y como pueden observar aquí, toda autoridad de la coacción o la tradición, la idea común de gobierno, se desplaza hacia un lado. ¿Sí? El ideal anarquista, ¿qué nos dice según el texto? Que aspira a una construcción de una sociedad de individuos libres e iguales, asociados de forma voluntaria. Una libertad extendida hacia todas las personas, en donde ¿qué se hacen? Mantener ideales sociales iguales entre cada uno de los individuos, pero no bajo un sistema de una sola persona, sino que tú te manejas de acuerdo a tus propias reglas. Sumado a esto, dice que se habla de una socialización de los medios de producción, que ya no va a existir la propiedad privada aquí, que si, por ejemplo, Osvaldo dice que tiene una vaca, bajo este anarquismo, él no tiene una vaca y esa vaca es de todos. Como les mencioné antes, déjenme saco esto. Voy la cabeza. Ya, como les mencioné antes, sin gobierno. Y este significado, ¿qué nos dice? Aumentando un caos. Esto es la palabra clave, el caos. El caos es lo que más va a reinar aquí. El reino de la anarquía, el reino donde todos vamos a tener igual todas las situaciones, todas las cosas, pero no va a haber alguien que esté sobre nosotros o reglas que nos limiten a eso. En donde el caos sea el encargado de mantenernos a la raya, por decirlo así, siendo una regla no escrita. ¿Qué más nos hace mención? Como movimiento fue especialmente activo e influyente en el tercio del siglo XIX y la década de 1930. Vuelvo a hacer mención aquí. Sin embargo, puede rastrearse antecedentes de un pensamiento anarquista desde la antigüedad clásica. Esta antigüedad clásica que vuelve a resurgir esa idea de no debe de existir ningún gobierno, no debe existir nadie que nos oprima, nadie que nos pare. Sin embargo, nosotros vamos a reinar por el reino del caos, por así llamarlo. No va a haber nada que esté sobre nosotros y ese ideal de sin gobierno, en teoría debería estar bien marcado, pero al aparecer este elemento del caos, las cosas empiezan a desencuadrarse un poco. ¿Qué más nos hace mención? Que del mismo modo la influencia del ideal anárquico se extiende en diferentes pensadores, en diferentes movimientos, como es normal. Una idea siempre se expande, se moderniza, cambia, identifica diferentes cosas. Esta filosofía social como ideología del anarquismo nace con la reflexión de William Godwin, que en
de Political Justice en 1793, ¿qué abogaba? La abolición de los estados, la abolición del esquema tradicional como los conocemos, de un estado como el encargado de mantener esas reglas, ese funcionamiento entre cada una de las personas. Después nos hace mención de un francés, Pierre-Joseph Proudhon, que fue el primero en llamarse anarquista bajo una sistematización de pensamiento. Él teorizó el, no sé francés, qu'est ni sé qué, Propriété, de 1840, en contra del Estado y la propiedad privada. Si bien es cierto, el irse en contra de la existencia de la propiedad privada, pues está bien. La situación aquí es, ¿cómo es que se va a ir en contra de eso? Ese es el punto de partida aquí. ¿Cómo me voy en contra de eso? ¿Cómo esto en verdad afecta a las personas? Y más aún si tengo un ideal sin gobierno y yo me considero mi propio gobierno, ¿cómo afecto al resto de personas? Me voy en contra hasta de mis propios ideales, donde busco, si bien es cierto, una igualdad común, pero afecto a todas mis congéneres, a todas las personas que se encuentran alrededor de mis expresiones, de lo que yo quiero hacer mención, de lo que yo mantengo como ideal de una igualdad, pero que yo voy a luchar por mi supervivencia como un sin gobierno. Y es gracioso esa analogía del sin gobierno, pero en donde el gobierno soy yo. Es bastante contradictorio el sin gobierno, donde el gobierno soy yo. Después aquí hablamos de las organizaciones anarquistas que son especialmente fuertes en Italia, España, Rusia, donde se agrupan desde los años de 1872 a 1877, se hacen diferentes tipos de alianzas con la la Asociación Internacional de Trabajadores, dominada por los seguidores de Karl Marx. De ahí surgen diferentes facciones, diferentes congresos, pero básicamente la idea es la misma. Del sin gobierno, donde reina el caos, se busca igualdad, los medios que sean generalizados para todos, pero siempre va a estar ese problema, ese punto de partida que va a afectar en general. Ahora, déjenme borrar esto. No sé qué hice. Listo. Entonces, ¿qué más nos hace mención aquí? De los diferentes expresiones que han existido durante la década de 1880, 1890, etc. Y de ahí nos topamos con que, en realidad, tras la Segunda Guerra Mundial, el anarquismo había dejado de ser un fenómeno de masas en todo el mundo, y las débiles y divididas organizaciones libertarias ejercieron por lo general una influencia cada vez menor. A este punto nos damos cuenta cómo esta idea no puede ser llevada a cabo. Y finalmente, las ideas libertarias empezaron a fecundar por todo el occidente capitalista, yéndose en contra de ¿qué? Del ideal utópico de anarquismo. Hasta ahí. ¿Algo del anarquismo que no hayan entendido? ¿O todo está claro? Sí, está claro, Liz. Chévere. Lucía, ¿tú algo que opinar hasta encontrar yo la siguiente página? Se durmió, creo. Sí, ya se durmió, ya. O sea, yo aquí me voy a dormir. No, me acosté y era la 1.
Está haciendo frío, Liz. Está lloviendo por acá por el sur. Chévere. Yo de aquí me voy a descansar. Ayer me acosté a la 1 porque tuve que estar haciendo un ensayo porque yo estoy a final de semestre. Ya, pues, el deber llama. Tiene que. Vamos a terminar con el comunismo. Como vimos en el cuadro anterior de la pizarra, viene ya en la izquierda el anarquismo, ¿vale? Bueno, el comunismo viene a ser algo menos radical, ubicándose más a la derecha. Ahora vamos a ver cómo es que eso se hace. Y vamos a partirlo de una forma rápida, tal vez nos tomemos unos cuantos minutitos. Para los que llegaron tarde, sobre todo. Está interesante Unos 5 minutitos nos vamos a tomar para concentrarle el comunismo, en donde, ¿qué hablamos? ¿Qué nos dice? Que pese a que en el siglo XX nunca llegó a disiparse en toda la confusión terminológica entre socialismo y comunismo, como les he mencionado a ustedes siempre, se han presentado definiciones entre las distintas facciones que defienden cada uno de estos, en donde hay desde los que hablan del Partido Comunista, otros el Partido Socialista. Llevando a la teoría, es por la falta de conocimientos que no manejan bien cuál es la realidad de cada una de las cosas. Aquí, ¿qué hablamos? Que el partido bolchevique ruso del nombre de Partido Comunista de 1918, ¿qué pasaba durante esto de 1900? De hecho, ¿de qué fecha a qué fecha fue la Revolución Rusa? Que la vimos justo en el primer trimestre, primer parcial. Revolución Rusa. ¿Nadie? De 1917 a 1923. Bien ese Google. Pero respondiste, sí que está bien. De 1917 a 1923. Entonces, aquí nos ubicamos con que el partido bolchevique ruso se encuentra en 1918 durante la Revolución Rusa. La creación del Comintern y la Tercera Internacional Comunista era una reunión de todas las personas que tenían o mantenían esta idea de comunismo que se derivaba de la socialdemócrata de la Segunda Internacional Socialista. Esto, bueno, se reunieron todos los que tenían esta idea de la repartición igualitaria, en donde era necesario una sociedad sin clases, una sociedad sin Estado, como hace mención el autor en esta parte, sin clases, sin Estado, en que los medios de producción serían la propiedad privada, de propiedad pública, perdón, serían de propiedad pública, manteniendo similitud con lo que se mencionaba previamente, pero ya no de una forma tan exorbitantemente exagerada como lo era esta. Entonces, para la consecución de este objetivo era preciso, según Marx, una etapa intermedia de la dictadura del proletariado. Esta habría sido la fase en la que se habrían quedado estancados la mayoría de los procesos revolucionarios, porque no pudieron avanzar más allá de esa famosa dictadura del proletariado, en donde el proletariado tenía que tomarse los medios de producción para así poder llegar a alcanzar estos ideales tanto de comunismo como de socialismo. Entonces, al no verificarse esta tan afamada desaparición del Estado, sino más bien la asunción, como habla el autor, de este poder totalitario sobre las vidas de las personas, se establecen las diversas ideologías comunistas, donde empiezan a existir sus diferentes derivaciones, las cuales se convirtieron en un factor crucial en las relaciones internacionales. Entonces, la Rusia soviética habla de la revolución que tradujo en el comunismo de guerra, al poner bajo un control estatal ferrocarriles, viviendas, los alimentos, etc.
Entonces, después aparecen los distintos, podríamos mencionarlo, actores, que serían Lenin, Trotsky, que intentan respaldar esta idea de comunismo, en donde, ¿qué es lo que nos habla? Se interpreta desde diferentes fenómenos también, desde lo que menciona Lenin, existe el comunismo de Lenin, el comunismo de Marx, que muchos mencionan que hacía referencia totalmente a un comunismo de Marx, un comunismo de Mao en China, por ejemplo. Sumado a esto, ¿qué es lo que se plantea? Que el comunismo para Marx es lo que tan ansiado debe existir, en donde debe ser un gobierno de las personas en general que puedan sobrevivir entre el apoyo mutuo, donde los medios de producción pertenezcan al proletariado, se termine con ese Estado, se termine con esa repartición que no era igualitaria de la riqueza. Bueno, de ahí se da el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, donde el principal objetivo era extender la revolución en todo el mundo, dando esa lucha de clases, teniendo como marco referencial, como el framework, las relaciones internacionales. Entonces, aquí también tenemos que para 1925, en la 16ª conferencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, la PUS, se impuso la tesis defendida por Stalin, como les mencioné, donde la victoria del socialismo es manifiestamente posible en un solo país. Aquí otra vez se vuelve a ir en contra de los distintos ideales, pero bueno, o sea, hay que mantenernos en mente que este comunismo viene a implantarse como una idea, como una idea, si bien es cierto, donde se habla de una desaparición, como les mencioné, del Estado, fin de los medios de producción solo centrados en pocas manos, una expansión mayoritaria. Si bien es cierto eso, no llega a tener esa exageración del anarquismo donde el gobierno es uno solo y se mantiene en la existencia de que va a existir un gobierno, pero o sea, existe una especie de gobierno entre todas las personas, que todas las personas de hecho cooperan para sobrevivir en ese sistema. ¿Sí? Pero no llega a ser tan, por así decirlo, extremista como lo que vendría a ser el anarquismo en este caso. Entonces, ¿alguna duda? No de mi parte, Liz. Vale. Osvaldo, ¿alguna duda? Lucía, Silvia. Una inquietud sería, creo que a nivel global, por la situación que estamos viviendo, ¿qué tipo de política se alcanzaría? ¿Sería una especie de guerra fría? ¿O con lo que acaba de suceder hace unos minutos, qué panorama se nos presentaría posteriormente? Una pregunta que me encanta. Pero, ¿cuál es el panorama que se puede llegar a ver? Depende de cómo lo mires, porque, por ejemplo, si lo miras desde el punto de los que están a favor de China, por ejemplo, van a posicionar a China como el país que se va a posicionar como nueva potencia hegemónica mundial. Ahora, si lo posicionas desde el lado estadounidense, con esto, igual lo que pasó, intenta mantener también su hegemonía a nivel mundial. Puede que llegue a existir una sola hegemonía, puede que se haga un panorama multipolar. Guerra Fría, tal y como lo conocemos, como se lo plantea, todavía no alcanza a cumplir esos objetivos, pero
Sí, puede llegar a ser en caso de que China decida en verdad posicionarse como único actor hegemón de la historia contemporánea. Si China decide hacer eso, va a empezar por la carrera totalmente tecnológica. Como vivimos entre lo que fue la URSS y Estados Unidos, ¿cuál es el componente que más primaba en ese entonces? La carrera tecnológica, la carrera militar y la lucha en los satélites que se encontraban en torno a esos países. Ahora, ¿cuál es la lucha que podemos observar si damos un análisis, por ejemplo? Podemos observar que hay lucha entre Venezuela como un satélite, teniendo Estados Unidos que quiere entrar, teniendo a países como Rusia que también está defendiendo eso, Irán, si no estoy mal, también. Tenemos aún las guerras en Medio Oriente. Tenemos la bolsa que está cayendo, sube, cae el precio del petróleo que está perdiendo su valor, unas veces, otras veces los gana. Tenemos varios factores que a priori es muy difícil predecir, más que nada para los... Uy, útil cargador de la compra. Más que nada para los analistas. ¿Qué se espera del mundo? ¿Qué se espera de panorama internacional? Porque, por ejemplo, de aquí, primero, la persona que llegue a conseguir la cura del coronavirus o el gobierno que llegue a hacerlo y la forma en cómo lo lleguen a expandir, o cómo se haga como un bien mundial, se posiciona totalmente como un actor influyente, casi hegemónico, primero. Pero segundo, en caso de que, por ejemplo, digamos, descubre Estados Unidos y descubre China a la vez, empieza igual esa pugna de poder y pum, aparece el Reino Unido que también lo descubre y por ahí algún país escandinavo que también lo puede descubrir, por ejemplo. Se vuelve a poner el escenario multipolar que existir. Lo que yo tengo en mente es que tal vez va a ocurrir que durante unos 3, 4 años máximo va a existir, va a seguir manteniéndose esa competencia entre Estados Unidos, China, en donde entre ellos dos mismos hacen alianzas y a la vez se odian, peor que una relación. Pero a partir de esos años, de unos 2, 3, 4 años, a partir de eso, recién ahí se va a ver qué es lo que va a pasar, porque además tenemos a una China que se mantiene con su gobierno, ya tiene mantenido su ideal de cómo manejarse. En cambio, tenemos un Estados Unidos que el siguiente año va a tener elecciones, que tiene revueltas sociales actualmente. No se sabe qué presidente o qué lineamiento se va a ver en estas próximas elecciones. Hay que ver cómo los actores que estamos alrededor de todos ellos actuamos en respuesta a eso. Así que lo que te puedo responder después de toda esta mega review de todo el panorama internacional es que se va a mantener, a mi parecer, de una forma similar a la que se ha ido llevando con la competencia y la amistad entre los dos. Sin embargo, va a partir de unos 2, 3, 4 años, se va en verdad a ver quién va a posicionarse como nuevo hegemón del mundo. Si es que llega a ser como un solo hegemón, también es otra cosa. Eso. Entonces, ¿alguien más? ¿Nadie más? No, Liz, Listo. yo no. No sé las compañeras. La compañera está con ganas de preguntar. Listo, entonces, si no hay ninguna pregunta, ¿no? Chévere. No, la compañera Silvia se detiene en hablar. Bueno, le dejé pensando. Entonces, y acabaríamos con lo de hoy. Último que les diría es de aquí para la siguiente clase vamos a revisar lo que es el socialismo, la centrodemocracia, vendrán temprano a clases. No se olvidarán de igualarse hasta lo que es
mayo, si no estoy mal, para poderles calificar. Sí, mayo es lo que tienen que estar igual para poder calificarles. Y no se olviden que tienen que tener las carpetas, que tienen que ya comenzar a juntar todos los trabajos que hemos hecho, los deberes que hemos hecho, no solo en mi materia, en todas. Empiezan a tomar lo que son, por ejemplo, fotos y empiezan a escanear todo eso, igual con la aplicación del celular, en caso de que no tengan un escáner, con la aplicación del celular CamScan, ustedes pueden escanear, los que aún no saben, los que ya no hay problema, escanean eso y ya todos sus trabajos empiezan a hacer sus carpetas de las diferentes materias para que tengan ya listo y hagan la evaluación sumativa del libro de la última unidad. Ese sería el deber y que vayan juntando todas sus carpetas, o sea, todos los deberes, trabajos que hemos hecho y que vayan escaneando para que tengan por cada materia para cuando se les pida. Igual para que tengan en físico, que serían los deberes que hemos hecho del libro, los trabajos, etcétera. Dicen, disculpe, perdón, asunto de ese tema. Bueno, creo que imprimir documentación me parece, bueno, en mi forma de ver, complicar al mundo entero, ¿no? Sabemos que Obviamente, no gastamos hojas, ¿no? necesitamos. Pero yo pensaba ver si es que se puede hacer en una flash. O sea, es que O digital. Cuando haces en solo PDF digital. es digital. Y de ahí tú Sí, ¿no es solo eso cierto? puedes mandarnos por Porque, correo y ya. exacto, porque la licenciada de inglés nos pidió que hagamos la carpeta y en físicos. Es que por eso es que ustedes tienen que tenerla en físico, o sea, los deberes que ustedes tienen, los trabajos, para eso escanear, o si tienen ya en la compu eso. Pero es básicamente que tengan escaneado todo eso en PDF, ¿sí? Ok, Listo. ya listo. Entonces eso, chicos, cualquier duda me comunican, no se olviden de hacer la última evaluación y, a ver, la carpeta, la evaluación y las pensiones. 3 cosas que tienen que cubrir. Eso. Y revisar lo que hemos hecho, la materia y todo eso, para que la siguiente les voy a preguntar de socialismo, a ver qué entienden ustedes, y del centro democracia. Entonces eso, chicos, cuídense y nos vemos.